Bienvenidos a todos al nuevo podcast. En este episodio trataremos acerca de los diseños ex facto y de los diseños no experimentales. Mi nombre es Lady Lorena Leguizamón y junto con mi compañera Carla Barrera estaremos hablando de estas temáticas. Para comenzar, vamos a definir qué es exactamente este tipo de diseño. ¿Te gustaría comenzar o debería hacerlo yo? Puedes comenzar tú. Yo estoy lista para complementar la información que propongas. Bien, un diseño ex post facto es un tipo de investigación que analiza la relación entre variables sin manipularlas. En otras palabras, en lugar de intervenir directamente en el entorno o en las variables, observamos y analizamos los efectos que ya se han producido en un contexto natural. Entonces, en estos estudios no estamos cambiando nada en el entorno. Por ejemplo, si queremos estudiar cómo afecta el estrés en la calidad de vida, pues no vamos a introducir estrés en los participantes, no lo vamos a inducir. Simplemente observamos y analizamos cómo el estrés ya presente se relaciona con su calidad de vida. Exacto. Esto porque no es ético inducirle estrés a una persona. Precisamente, una de las características principales de los diseños ex post facto es que son no experimentales. Esto significa que no hay manipulación de variables por parte del investigador. Simplemente se observan las variables tal como existen en su estado natural. Exacto. Esto porque no es ético inducirle estrés a una persona. Precisamente, una de las características principales de los diseños ex post facto es que son no experimentales. Esto significa que no hay manipulación de variables por parte del investigador. Simplemente se observan las variables tal como existen en su estado natural. Y también se destaca por ser un corte transversal. Esto implica que la recolección de datos se realiza en un único punto en el tiempo. No hacemos seguimiento a lo largo del tiempo, sino que analizamos los datos recolectados en un momento específico. Para entender mejor esto, podríamos pensar en un ejemplo concreto. Imaginemos que queremos investigar la relación entre la exposición a la tecnología y las habilidades de comunicación en adolescentes. Utilizamos un diseño ex post facto para observar cómo la exposición a la tecnología ya existente se relaciona con las habilidades de comunicación de los adolescentes en el momento presente, sin intervenir ni manipular su exposición a la tecnología. Tal cual. Y en estudios como el de la calidad de vida en cuidadores informales de personas con enfermedades crónicas, por ejemplo, se observa la calidad de vida de los cuidadores sin modificar sus circunstancias. Este diseño nos permite estudiar las relaciones entre variables sin la necesidad de manipularlas activamente. Entonces, hasta ahora entendemos que el diseño ex post facto se enfoca en analizar las relaciones causales entre variables ya establecidas, en lugar de crear condiciones experimentales. Esto nos da una visión de cómo ciertos factores están relacionados en un contexto natural. Correcto, aunque es una herramienta valiosa para entender relaciones causales, debemos tener en cuenta que el no manipular las variables puede limitar la capacidad para establecer la causalidad con firmeza. Bueno, ahora que hemos cubierto que es un diseño ex post facto, vamos a hablar de sus características. Estas características son claves para entender cómo se implementa y qué limitaciones pueden tener. ¿Lista para empezar? No, pues listísimo para empezar. ¿Qué tienes que decir al respecto? La primera característica fundamental de un diseño ex post facto es que es no experimental. Esto significa que, a diferencia de los experimentos controlados,
no manipulamos activamente las variables independientes. Ya que en lugar de eso, simplemente observamos cómo las variables se relacionan en su estado natural. Por ejemplo, si estamos estudiando la relación entre el estrés y el rendimiento académico, eh, sin inducir el estrés, obviamente, estamos utilizando un diseño no experimental. Así es, los datos que obtenemos reflejan la situación tal como es, sin intervenciones por parte del investigador. Esto permite un análisis más natural de las variables en su contexto habitual. Otra característica, pues, es que el estudio se realiza en contextos intactos, como ya dijimos con anterioridad. Esto quiere decir que observamos las variables en los entornos donde naturalmente ocurren, sin modificar el entorno para el estudio. Sí, es verdad. Por ejemplo, si estamos evaluando la relación entre la exposición a la violencia en los medios y la agresividad en niños, lo hacemos en el ambiente habitual de los niños, sin cambiar su entorno ni la manera en que acceden a los medios. Eso es importante porque permite que los resultados reflejen la realidad del contexto, puede ser en el que se produce el fenómeno, aunque también puede introducir variables de confusión que no podemos controlar. Además de esto, otra cosa que le caracteriza es el corte transversal, ya mencionado con anterioridad también. En los estudios ex post facto, la recolección de datos se realiza en un solo punto en el tiempo. Y eso significa que recopilamos la información en un momento específico, sin hacer un seguimiento longitudinal a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si medimos la relación entre hábitos de sueño y rendimiento escolar en una sola evaluación, estamos usando un diseño de corte transversal. Así es, este enfoque nos proporciona una instantaneidad de la relación entre las variables en un momento dado, pero no nos permite observar cómo estas relaciones evolucionan con el tiempo. Pensemos un par de ejemplos para ejemplificar, valga la redundancia, estas características. Hay un estudio sobre la calidad de vida en cuidadores informales de personas con enfermedades crónicas. Durante este estudio observamos a los cuidadores en su entorno natural, sin intervención en sus circunstancias. Y en un estudio sobre la empatía en estudiantes de enfermería, la recolección de datos se realizó en un momento específico, sin seguimiento, y se analizaron las variables de interés sin manipulación alguna. Estos dos estudios muestran cómo se emplean contextos intactos y un corte transversal para analizar variables en su estado natural y en un único punto del tiempo, respectivamente. En resumen, los diseños ex post facto se caracterizan por ser no experimentales, trabajar en contextos intactos y utilizar un enfoque de corte transversal. Tal cual. Estas características definen el cómo se realiza la investigación y nos dan una idea clara de las fortalezas y limitaciones de estos diseños. Ahora que hemos discutido qué es y cuáles son las características del diseño ex post facto, vamos a ver para qué sirve. ¿Por qué utilizamos este tipo de diseño en la investigación? Buena pregunta. El diseño post facto es muy útil cuando no podemos o no es ético el manipular directamente las variables. Es una herramienta valiosa para investigar relaciones causales sin intervenir en el contexto natural. Exactamente, los diseños ex post facto nos permiten investigar cómo la exposición a ciertos factores de riesgo se asocia con la aparición de desenlaces específicos. Por ejemplo, si queremos entender cómo el estrés puede afectar la salud mental sin inducir estrés en los participantes, usamos este tipo de diseño. Sí, al clasificar a los participantes según sus niveles de exposición, los desenlaces observados, podemos analizar patrones y relaciones entre las variables de manera más fácil y eficiente. Este enfoque es crucial cuando las condiciones experimentales no son viables. Nos proporciona una forma de estudiar fenómenos en su estado natural y obtener información valiosa
sobre posibles causas y efectos. Sin embargo, es importante recordar que, pues, aunque este diseño nos permite estudiar relaciones causales, tiene limitaciones en cuanto a la validez interna. No podemos manipular las variables, por lo que las relaciones observadas pueden estar influenciadas por variables no controladas. Sí, es verdad. Además, dado que los datos se recogen en un solo momento, en el tiempo, no podemos observar cómo las relaciones entre variables cambian con el tiempo. Esto puede ser una limitación importante dependiendo de la naturaleza de la investigación. Por dar un ejemplo, en el caso del estudio sobre la calidad de vida en cuidadores informales, el diseño ex post facto nos ayuda a entender cómo la calidad de vida se relaciona con las características del entorno y las circunstancias personales, sin manipularlas directamente. Y en el estudio sobre la empatía en estudiantes de enfermería, podemos analizar la relación entre las características personales y la empatía sin alterar el entorno educativo o las condiciones de los estudiantes. Estos ejemplos muestran cómo el diseño ex post facto puede ser utilizado para obtener información relevante sobre relaciones entre variables en contextos reales y naturales. Para aclarar, los diseños ex post facto sirven para investigar relaciones causales cuando no es posible manipular las variables de manera experimental, permitiendo analizar cómo ciertos factores están asociados con desenlaces específicos en contextos naturales. Exactamente, aunque tienen sus limitaciones, ofrecen una perspectiva valiosa sobre cómo las variables se relacionan en un mundo real, lo cual es fundamental para la comprensión de fenómenos complejos. Así es. Al utilizar este diseño, los investigadores pueden obtener una visión muy detallada y contextualizada de las relaciones entre variables, lo que puede ser muy útil en muchos campos de estudio. Ahora que hemos cubierto para qué sirve el diseño post facto, vamos a hablar sobre el uso que este tiene, en qué área se utiliza y demás. ¿Cuál es el propósito principal de emplear este diseño en la investigación? A ver, el diseño ex post facto se utiliza para estudiar relaciones causales entre variables cuando no es posible manipular de forma activa las condiciones experimentales. Es una herramienta crucial en situaciones donde las intervenciones directas no son viables o éticamente aceptables. Exactamente. Dentro de este enfoque hay tres tipos principales de ex post facto que se utilizan para investigar estas relaciones. Primero tenemos el diseño etiológico de cohortes. ¿Tú sabes acerca de ese diseño o sabes en qué consiste? Pues en este diseño seleccionamos a los participantes según su exposición a un factor de riesgo. Después, a lo largo del tiempo, observamos si desarrollan el desenlace de interés. Por ejemplo, podríamos estudiar cómo la exposición prolongada a la contaminación del aire afecta la aparición de enfermedades respiratorias. Muy bien. Luego tenemos otro diseño, que sería el de casos y controles. ¿Sabes cómo funciona este diseño? El diseño de casos y controles, pues en este seleccionamos participantes que ya presentan o no el desenlace de interés, o sea, lo que buscamos con el proyecto, lo que buscamos estudiar. Y luego investigamos si estuvieron expuestos al factor de riesgo. Por ejemplo, podríamos comparar a personas con y sin diabetes para ver si hay una diferencia en la exposición a ciertos factores dietéticos. Entiendo. Y por último, está el diseño transversal analítico. En este, los participantes se seleccionan y se clasifican simultáneamente según su exposición al factor de riesgo y la presencia del desenlace. Este nos permite analizar las combinaciones de estos valores en un solo momento. Por ejemplo, podríamos examinar cómo la exposición a diferentes niveles de estrés se relaciona con la presencia de síntomas de ansiedad en una muestra en un momento específico.
Estos diseños ofrecen diferentes perspectivas sobre cómo la exposición a ciertos factores puede estar relacionada con desenlaces específicos. Por ejemplo, en estudios de salud pública pueden ayudar a identificar asociaciones entre comportamientos de riesgo y enfermedades. Precisamente por eso también son útiles en psicología y educación, para entender cómo diferentes factores influyen en el desarrollo y o el rendimiento. Por ejemplo, podríamos usar un diseño ex post facto para explorar cómo las experiencias educativas tempranas afectan el rendimiento académico en la adolescencia. Y no solo en salud o educación, sino también en áreas como la sociología y el trabajo social. Estos diseños nos permiten estudiar fenómenos en contextos naturales, proporcionando información valiosa sobre relaciones entre variables sin necesidad de intervenciones experimentales. En resumen, el diseño ex post facto se usa para investigar relaciones causales, en situaciones donde la manipulación directa de las variables no es posible, y esto permite analizar la asociación entre factores de riesgo y desenlaces en contextos reales. Estamos repitiendo mucho el hecho de que se usa donde la manipulación de las variables no es posible. Pero es un hecho que vale la pena bastante recalcar, pues prácticamente es lo que hace que sea un diseño ex post facto. Así es, aunque este diseño tiene limitaciones, su capacidad para proporcionar información sobre las relaciones causales en contextos naturales es extremadamente valiosa para una amplia gama de disciplinas. Exactamente. Utilizando estos diseños, los investigadores pueden obtener una comprensión más profunda de cómo diversos factores se relacionan con los resultados observados en el mundo real. Antes de finalizar, es importante mencionar la validez de los diseños ex post facto. ¿Por qué crees que es crucial este aspecto en los estudios? La validez es crucial porque en los diseños ex post facto no se manipulan las variables de manera experimental. Esto significa que los investigadores deben tener cuidado con los riesgos que pueden afectar la validez interna del estudio. En cuanto a la validez interna, estos diseños se enfrentan desafíos significativos. ¿Sabes cuáles son estos desafíos? Los diseños ex post facto enfrentan problemas como la dificultad para establecer la covariación entre las variables, la antecesión temporal y el descarte de explicaciones alternativas. En otras palabras, es complicado demostrar que una variable es la causa directa de otra cuando no hay manipulación controlada. ¿Podrías darme un ejemplo de cómo estos desafíos pueden manifestarse en la práctica? Claro, si estamos investigando la relación entre el estrés y la salud mental en un grupo de trabajadores, no podemos controlar ni la variable del estrés ni la salud mental. Debemos confiar en la autoevaluación y en la observación en su entorno natural, lo que puede introducir sesgos y variables confusas que afectan la validez de nuestros resultados. ¿Y qué pasa con la validez externa de estos diseños? La validez externa o la generalización de los resultados puede ser mejor cuando se trabaja con muestras amplias y representativas. Por ejemplo, si el estudio se realiza con un grupo diverso de participantes, los hallazgos son más propensos a aplicarse a contextos más amplios. Bueno, en resumen, aunque los diseños ex post facto tienen limitaciones en cuanto a su validez interna, pueden ofrecer información valiosa si se toman precauciones adecuadas y se utilizan estrategias para minimizar los sesgos. Pues sí, eso es así. Y pues creo que ya terminamos con el tema. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar. Y hasta la próxima, si hay próxima.